hermano, ¿qué tal? Dios te bendiga de una manera sobrenatural. Te habla tu hermano José Méndez a través de tu canal favorito. Te invito a suscribirte si no lo has hecho y te invito a quedarte ahí en sintonía con nosotros. Aquí tengo a Domingo, que le vamos a hacer varias preguntas de la Biblia, así que no te lo puedes perder. Así que arrancamos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? Buenas noches, José Miguel. ¿Cómo está la cosa? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Cuál fue el primer asesinato registrado en la Biblia? De dos hermanos, a Caín y Abel, ¿Por qué fue ese asesinato? es por envidia. Sucede que en una ocasión ambos hermanos llevaron ofrenda a Jehová y dio Dios con agrado la ofrenda de Abel, pero no vio con agrado la ofrenda de Caín. Sucede que Caín llevó de los frutos de la tierra porque era el agricultor y Abel llevó de los frutos como ganadero de los privilegios de sus primeras crías y le llevó una ofrenda de sangre, dando a entender que tiempo más tarde Dios iba a necesitar sangre para redimir los pecados del pueblo de Israel, tanto de terneros, de macho cabrio, de becerro de un año, de paloma y un sinnúmero de animales que fueron sacrificados para aliviar los pecados del pueblo de Israel. Y no solamente eso, sino que la ofrenda de Abel también representaba la ofrenda del Cordero Inmolado, que es Jesucristo, el cual iba a morir por toda la humanidad. En una época tan remota como en los tiempos primitivos, donde prácticamente vivieron las parejas, la primera familia de la tierra, y tantos años de antigüedad, que una ofrenda viniera representando ya el sacrificio, no solamente de los sacrificios que iban a pasar por el pueblo judío, sino específicamente el sacrificio del pueblo de Israel, de Cristo, a la humanidad, no solamente a Israel, sino también a los gentiles, porque esa sangre no solamente alivió el pecado, sino que consumó lo que era el pecado original que el hombre llevaba por naturaleza pecaminosa desde sus primeros padres. Ahora viene Cristo y redime al hombre nuevamente, lo reconquista para que el hombre pueda otra vez nuevamente entenderse y Dios adoptarlo de nuevo como hijo. Eso es lo importante de esa ofrenda. Pero los frutos de la tierra nunca se usaron como primicia para sanar ni aliviar ningún tipo de pecado ni enfermedad del pueblo de Dios. Por eso Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, sino que vio con agrado la ofrenda de Abel, porque les representaba tanto los sacrificios judíos como la ofrenda que Cristo iba a dar en la cruz para morir por toda la humanidad. Un excelente argumento, con una calidad exacta para uno analizar y aprender, tiene conocimiento. Así que vamos con la próxima. ¿Qué discípulo negó a Jesús 3 veces? ¿Y por qué lo negó? ¿Por qué tenía que negarlo? El apóstol Pedro negó a Cristo para cumplir una profecía que ya Cristo le había dado, en que Cristo le dijo a él que si de verdad lo amaba, y él le dijo que sí, que lo amaba, y volvió y le dijo: Pedro, hijo de Jonás, ¿me ama? Y él le dijo: sí, te amo. Y la tercera vez le dice: Pedro, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me ama? Y Pedro se entristece y le dije: ¿por qué le has preguntado 3 veces? Le dije: yo te amo tanto que hasta la muerte y aún mi vida yo doy por la tuya. Jesús le dice: antes de que el gallo cante, tú me habrás ya negado 3 veces. Entonces, pero lo niega para dar un cumplimiento
a la profecía que Cristo dijo que Pedro sí tenía que negar. Pero en la vida real, Pedro sí amaba a Jesús, era un hombre muy devoto, como dijo, de que le amaba. ¿Y de qué manera entonces podemos ver la negación de Pedro? Parece ser que en esa época era tiempo de frío y Pedro estaba calentándose en el patio. Cuando llegaron le preguntaron que si él era de los discípulos de Jesús. Y Pedro le dijo, yo no sé de quién ustedes me hablan, no conozco a ese hombre. Cuando tiempo más tarde llega una muchacha, le dije, pero tú hablas como ellos. No, yo no sé de quién me habla. Y el gallo viene y canta. Ahí entonces, sí, entonces Pedro se entristece porque recordó la palabra que Cristo le había dado, dicho que lo iba a negar. Pero él estaba seguro y de verdad que amaba a Cristo. Podía dar, si es posible, la vida por él. Pero había una promesa, una profecía que se tenía que cumplir. Había que cumplirse esa Había que promesa. cumplirse. Ahora vamos a un ámbito personal. Preguntas en un ámbito personal. ¿Qué significa para usted la fe en Dios? Bien dijiste, es un asunto personal en parte muy compleja. Hablarse de fe en este 2025 es algo difícil, pero no imposible. Por ejemplo, José, los israelitas, parte de ellos que anduvieron con Cristo, vieron los milagros que Jesús hizo andando con ellos. Ellos vieron cuando Cristo convirtió las aguas en vino. Vieron cuando Dios partió el mar en dos para que Israel pasara al otro lado. Y vieron cuántas señales y milagros. De tal manera que Dios enviale maná, pan preparado del cielo. Enviale cordonices. Y así Israel nunca se adaptó. Siempre me jugaba. Sí, a lo que realmente tenía que persistir su fe en un Dios creador, no solamente de Israel, sino un creador del género humano. Bueno, ahora bien, en este tiempo de gracia que nosotros se nos ha tocado vivir en la actualidad, nosotros no hemos visto a Jesús en la escena, no sabemos cómo era Él, simplemente nosotros creemos en Dios, en Cristo, a través de su palabra. Tenemos la Biblia ahí, que es la profecía más segura de todos los tiempos, la palabra de Dios. Y creemos en Dios de acorde a la palabra. ¿Por qué te digo que de acorde a la palabra? Porque tal vez aparezcan gente que no le dediquen a la Biblia media hora diaria, tal vez algunos 5 minutos, tal vez a algunos se les pase el día entero y no vaya a la Biblia para refrescar sus neuronas con un texto bíblico que alimenta nuestra vida espiritual, sino que la pasan así relax. Habemos personas que sí le dedicamos tiempo a la escritura por horas. Entonces, en eso consiste nuestra creencia, nuestra fe. Sabemos que no anduvimos con Cristo en los días apostólicos, no estuvimos en ese majestuoso escenario, pero sabemos que Cristo es real, porque se hace evidente hoy en día a la vida nuestra. No teníamos la necesidad de ver los milagros, de andar con Él en Israel, porque hoy nosotros sentimos a Cristo en el corazón. Sabemos que existe, porque aún la naturaleza nos enseña a nosotros a diario que hay un creador de todas las cosas. Eso es indiscutible. ¿Qué te ha sostenido en momentos difíciles? Bueno, en los momentos difíciles que llegan a la vida humana, hay demasiados textos bíblicos que lo podemos usar como reflexión. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, el apóstol Pablo pudo decir: nadie me separará del amor de Cristo.
ni hambre, ni tribulación, ni enfermedad. Nada de lo que pueda llegarle al ser humano lo puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno. Gloria a Dios. ¿Hay una historia en la Biblia que haya cambiado su manera de pensar? Sí, hay muchas historias. Hay muchas. ¿Me puede narrar la misma una? Sí, hay muchas historias que cambian la vida del pensamiento de cada individuo. Por ejemplo, la historia del profeta Jonás. Un hombre judío. Dios le dice que vaya a Nínive a predicar y Jonás desobedece el llamado de Dios. Porque en una ocasión los sirios, que eran los ninivitas, habían maltratado al pueblo de Israel, al pueblo judío. Y esto le cayó a él tan mal. Pero ¿cómo es posible que esta gente que me maltrataron mi pueblo, hoy yo tenga que darle a ellos un mensaje de rescate, de solución, para que Dios perdone a esa gente? Bueno, ahora bien, Jonás, él sabía que predicando él y no yendo a predicar, él conocía a Dios y sabía que Dios era un Dios de amor y de misericordia, y Dios como quiera lo va a salvar. Bueno, Dios lo va a salvar porque Dios tiene misericordia, y él pensó en eso, mejor huir para atarse. Y cuando leemos esas historias en la Biblia que chocan muchas veces con nuestra conducta, con nuestro diario vivir, podemos ver un Dios de amor y un Dios de misericordia. Y aunque nosotros no vayamos, Dios va a levantar a otro, pues, para ponerlo en nuestro lugar, del que no quiso hacer nada, del que no quiere hacer nada. Dios va a levantar a otro, porque el evangelio, por lo que sea, no tiene que ver. Pablo dijo que sea por contienda o por vanaglorias o por lo que sea, o por amor, el evangelio tiene que ser predicado, y de una forma u otra se está predicando. Muchos los cogen para publicidad, otros agarran el evangelio por predicación para conseguir dinero, otros para conseguir fama. Pero ¿cuál es el evangelio? Hablar del evangelio no estamos hablando de una religión más. Hablar del evangelio, José Miguel, estamos hablando de uno de los pensamientos centrales del Padre para poder reconquistar nuevamente con Dios al hombre primitivo que había fracasado en la persona de Adán cuando peca. Y ahora Dios se preocupa con el evangelio para reconquistarlo. El evangelio es lo que es buenas nuevas, buenas noticias. Hoy hay una noticia de gran gozo. Pues, nacido en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso es el evangelio. Paz, bondad, armonía. Pues, buenas nuevas, buenas noticias. La persona que se cree perdido y hundido, entonces aparece uno que lo rescata y paga el precio por él, lo deja libre. Eso es buena nueva, eso es evangelio. Vayan prestando atención, que esto cada vez se pone más bueno y más interesante. ¿Cómo sabe cuando Dios le habla? Saber cuando Dios habla al individuo, hay muchas formas de saber. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios le hablaba a los hombres de él de una manera, algunos con voz audible, algunos Dios se le aparecía en forma de ángel y hablaba con ellos. Hoy la iglesia, ¿qué es lo que tú quieres que tratemos? Dios habla de diferente manera
Yo hablo hoy al corazón del ser humano. Dios te habla en sueños, Dios te habla en visión, Dios te habla en un letardo, Dios te habla por la palabra. Hay muchas formas de Dios hablar. ¿Qué consejo le daría a alguien que se haya alejado de Dios? Para alguien que se ha alejado de Dios, el consejo sería que se vuelva a los caminos. El dedo del hombre siempre sigue acusatorio, el hombre sigue acusando, pero Dios perdona al pecador y jamás se acuerda de su pecado. Lo que el hombre tiene que volverse a Dios, volverse al Señor. El profeta Isaías dijo: paraos en los caminos y pregunten cuál es la senda antigua y anden por ella. ¿Cuál es tu senda? Prácticamente muchas veces la senda que tú naciste. Hacen en el cristianismo 18, 19, 20 años o más que la persona se aparta y Dios le sigue con un mensaje de amor, llamando con su evangelio, con buenas nuevas, para que el hombre se reconcilie con él y el hombre se vuelva a Dios, no importando cuál despreciado haya sido en el mundo, pero lo importante del mensaje es que el hombre tiene que volverse y reconocer a Jesús. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Cristo. Hechos 4:12. Ningún otro, porque Dios siempre está acto y dispuesto para perdonar nuestras faltas, nuestros pecados. ¿Crees que los milagros todavía ocurren y has vivido? Los milagros sí ocurren. No hay un milagro más grande que el milagro de la salvación. El apóstol Pablo en los Romanos habló muy claro y preciso con respecto a un milagro de salvación. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, después viene Cristo y reconcilia nuevamente al mundo perdido con él. Y eso es un milagro que yo creo que no tiene límite. Eso es más grande que sanar un cáncer, que levantar un paralítico. Pero hay decenas de tipos de milagros hoy en la vida eclesiástica, en el pueblo de Dios, que no se ven con mucha frecuencia, pero Dios todavía sigue haciendo milagros y señales dentro del pueblo que le espera. ¿Por qué crees que Dios permite el sufrimiento? Hay personas que dicen que Dios me está permitiendo sufrir, o me está permitiendo esto, lo otro, pero tiene que ver una razón. Bueno, es una pregunta un poco compleja. No creo que Dios permita el sufrimiento de un ser humano. Lo que pasa es que el hombre nace con una ideología, con una creencia. Y después el hombre viene y se aparta de la creencia que le inculcaron sus ancestros, sus padres, sus abuelos. Y entonces muchas veces el hombre empieza a sufrir. Por ejemplo, los drogadistas, Dios no le permitió y no lo hizo siendo drogadista. Ellos buscaron contaminaciones en el mundo y quisieron explorar nuevos horizontes. Bueno, entonces cayeron en esa garra, en esa trama, en ese engaño del diablo. Y hoy ellos dicen: Dios no está permitiendo sufrir. No, el hombre se olvidó de Dios. Cuando el hombre se olvida de Dios, vienen muchos fracasos. Uno cae en diferentes situaciones como la droga, idolatría y muchas cosas que a Dios no le agrada, que el hombre se vuelve adicto, porque cuando se conecta de Dios, la fuente de agua viva, Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Quiere decir que si no está con Dios, probablemente está con el otro. ¿Y cuál es el otro? El diablo. Eso es así. Así mismo es. Excelente. ¿Qué significa nacer de nuevo? La palabra lo nace. Oh, sí. Nacer de nuevo. En una ocasión
Cristo le dijo, si mal no recuerdo, a Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo. Nicodemo no conocía esa parte espiritual, aunque Nicodemo era un hombre de alta sociedad en la ley. Y él le dijo a Jesús que cómo era posible nacer de nuevo. Y podré yo entrar en el vientre de mi madre por segunda vez y volver a nacer. Y Jesús le dijo, tiene que nacer de agua y del Espíritu. Bueno, cuando la persona se convierte a Dios, el cristianismo, y notas esa nueva vida de fe, de esperanza, de amor, y empieza a regirse por lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios, y deja de hacer las cosas que antes hacía, hay evidencia suficiente de sobra que la persona pues nació de nuevo. Y el mundo empieza a decir afuera, pero fulano es porque se convirtió, no es el mismo, sí, es una persona diferente, es una mujer diferente, es un hombre diferente. Quiere decir que el mundo es testigo de que ya la persona no hace lo mismo que antes hacía, que ya no camina igual, no habla igual, porque la persona nació de nuevo. Por eso dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Qué bueno que nosotros todos podamos decir que ya yo no vivo, porque ahora Cristo vive en vosotros. Es una victoria. Es una victoria en Cristo. ¿Es posible perdonar como Jesús? Es un poco difícil, pero no imposible. Jesús dijo, dice la Biblia, que el que hace justicia es justo como justo es Dios. Bueno, es un poco difícil, pero no imposible. Yo puedo decir que sí se puede. ¿Qué piensa del arrepentimiento genuino? El arrepentimiento genuino fue lo que predicó el profeta Isaías a Israel. El profeta Isaías enseñó al pueblo y le escribió y le dijo, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Así le dijo Dios a Israel por medio del profeta Isaías. Isaías lo escribe, que el pueblo tenía que convertirse a Dios de todo vuestro corazón. Algunos se convierten por algún tipo de ganancia, como dije ahorita, y hay muchas cosas que pueden llevar a la persona al cristianismo, a la persona a convertirse, pero no porque sienten en realidad la devoción, no es porque sienten el llamado de que Dios ministró una palabra de vida, de arrepentimiento para esa persona, sino que hay muchas cosas que lo llevan a la iglesia. Y cuando suceden estos casos, podemos ver la iglesia en un año llena y en otro año la vemos así, porque la gente se va a fin de año, la gente vuelve al mundo donde estaban en Egipto. Pero tú eres evangélico, sí, pero ya me aparté, porque no había un arrepentimiento genuino en esa persona. Ahora, cuando la persona tiene un arrepentimiento genuino, vienen los problemas y el creyente sigue ahí. Se machuca de todas formas y el creyente sigue ahí, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que ser probados como el oro. ¿Y con qué probamos el oro? Con fuego a alta temperatura, para probar si realmente tenemos un oro genuino, si realmente somos genuinos en lo que estamos, lo que hacemos y lo que somos. Bueno, Dios sabe todas las cosas. Amén, así mismo es. Esta última pregunta, para concluir este capítulo. ¿Cuál es el mayor enemigo de la fe hoy en día? Para concluir ahí, una pregunta. Bueno, es una pregunta de doble sentido. Una pregunta de doble sentido. El mayor enemigo de la fe hoy en día, Sí, mismo. podamos decir que es el método que estamos usando, el internet.
el celular, porque las cosas depende del punto de vista para que nosotros lo usemos. Bueno, por ejemplo, cuando llegaron los primeros televisores, que para muchos fue una maldición, podemos verlo hoy que fue una bendición, porque la televisión lo que hizo fue unificar el núcleo familiar, y se reunían todos en casita, todos en casita, a ver un programa, una novela, y se reunían como familia, todos mirando una misma pantalla. Pero hoy, el celular ha matado todo, ha matado la familia, ha matado todo. Y no es que el teléfono sea malo, pues, el mal uso que se le ha dado. Pues ya hoy una casa tiene 5 familias, 5 miembros de familia o 6 miembros de familia. Ya hoy todo el mundo tiene un teléfono y todo el mundo está en habitaciones diferentes viendo lo que quiere, porque vino a dividir el núcleo familiar. Pero no es que es malo, es como el ser humano coja y tome ese tipo de situación. Porque hoy que estamos usando el celular, hoy estamos usando las redes sociales, hoy estamos usando el internet. Es una bendición. Vamos a ver el uso que se le da, porque uno lo está usando para que Dios se agrade de eso. Exacto, uno lo está usando para llevar conocimiento a otra persona, Claro. para interactuar con otras personas. Así que muchas gracias por compartir con cada uno de nosotros y por esas palabras edificativas. En el próximo capítulo vamos a traer más preguntas y vamos